Hola, les saluda María del Pilar Gómez y en esta oportunidad vamos a hablar cómo se organiza un cuestionario de preguntas de selección múltiple, falso y verdadero en la plataforma Athena. Como es de costumbre, aquí vamos a organizar el recurso. Entonces, en la parte superior derecha, en la tuerquita, como es de costumbre, abrimos el menú y la segunda opción colocamos activar edición. Entonces, debajo, en la parte inferior de cada bloque, es decir, del primer corte, segundo corte, está la opción de añadir una actividad o un recurso. Vamos a añadir la actividad para hacer un cuestionario. Esta es la misma forma para hacer un quiz o un parcial. Vamos a añadir, aquí tenemos las opciones como añadimos cualquier recurso, cualquier archivo, carpeta, etiqueta, etcétera, pero en esta oportunidad vamos a seleccionar cuestionario. Hacemos clic, damos a agregar y vamos a organizar primero lo que es, yo le llamo la fachada del parcial o del quiz. Entonces, ¿cómo le debemos colocar nombre? Entonces ponemos evaluación parcial. Yo aconsejo colocarle primer corte, segundo corte o tercer corte o quiz primer corte, segundo corte, tercer corte, porque cuando vayamos a descargar, a importar, a exportar, perdón, las calificaciones, pues ahí nos van a salir todas las que están en Athena. Entonces, para que no nos confundamos. Aquí vamos a colocar descripción. Entonces, en la descripción yo ya tengo una descripción aquí previa donde se coloca, digamos, la competencia que se está manejando en el primer corte. ¿Cómo voy a hacer el parcial? Con 10 preguntas, 20 preguntas, 30 preguntas y digo si son 6 de opción múltiple, 4 verdadero y falso. Bueno, aquí vamos a colocar la descripción del parcial. Son como las instrucciones que el estudiante va a leer y va a decir con qué se va a encontrar. El tiempo de duración de 30 minutos si es un quiz, si es el parcial de hora y media, 45 minutos, que debe entregar mediante el Moodle. Y aquí, en este caso, pues vamos a hacer un ejemplo de 3 preguntas como si fuera un quiz, entonces dura 3 minutos y estas son como las recomendaciones básicas para un cuestionario. Vamos a editar la temporalización, entonces aquí vamos a colocar el tiempo de duración, por ejemplo, el quiz, por ejemplo, va a ser a las 6 de la mañana, empieza a las 6 de la mañana o a las 6:15 y termina, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Entonces dura 45 minutos o 30 minutos. Entonces, si yo le pongo aquí 45 minutos, aquí yo debo cambiar el valor, ¿no? En la instrucción. 45 minutos y aquí lo mismo, 45 minutos. Que el estudiante vea que lo que está en la descripción concuerda con lo que está aquí escrito. Entonces, bueno, le pongo acá, aquí no se edita nada, se deja, el envío se realiza automáticamente. En calificación, le coloco acá calificación mínima, pues para probar es 3, se coloca coma, no punto, 3,00. Intentos permitidos tanto en el quiz como en el parcial se coloca un solo intento para que ellos no tengan opción de devolverse y hacer copia y bueno, compartirse las respuestas. Entonces un solo intento. Aquí no se edita nada. En esquema, cada pregunta, porque si yo le coloco 2, 3, 4, 5, quiere decir que les va a aparecer en la misma página 4 o 5 preguntas, entonces le voy a dejar cada pregunta. En comportamiento de las preguntas no editamos nada. En opciones de revisión es importantísimo esta parte. Yo voy a deseleccionar aquí en el intento, acá el intento y acá el intento, yo lo voy a deseleccionar con el fin, solo voy a dejar seleccionado donde dice puntos en las 3 columnas.
Esto es con el fin de que el estudiante no, si él se le olvidó contestar o sencillamente avanzó en sus preguntas y le está preguntando a otro compañero, mire, es que la pregunta es esta, deme la respuesta, y el estudiante no le va a permitir devolverse. O sea, esta opción de revisión hace que el estudiante respondió la primera, pasó a la segunda y no se puede devolver. Respondió la segunda, pasa a la tercera y no le permite devolverse a hacer corrección de la primera. Entonces esto es para avanzar a la siguiente y así pues se evita copia. Y ya el resto pues no se edita. Aquí en decimales de calificación son 2. Entonces de aquí abajo no se edita nada más. Sencillamente esto, el título, evaluación primer corte, la fecha, aquí se coloca el tiempo de duración. Yo puedo dejar el parcial abierto desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero el tiempo de duración es de 45 minutos. Es decir, que si ellos empiezan a realizar el parcial a las 10 de la mañana, se les va a cerrar a las 10:45. Si lo empiezan a las 5 de la tarde, se les cierra a las 5:45. Entonces es importantísimo coordinar estas fechas. Y para el parcial, pues se sugiere que sean las 2 horas de 45 minutos, que es el tiempo de la clase, y le doy guardar cambios. Hasta ahora ahí no he editado ningún cuestionario, solo estoy editando la fachada, es decir, la instrucción. Una vez edito la instrucción, me voy y lo primero que tengo que hacer antes de editar el cuestionario, me voy al lado derecho, desgloso y coloco ocultar. Yo no puedo editar un cuestionario si no lo he ocultado. ¿Por qué? Porque le doy acceso al estudiante a que ingrese. Él le da por entrar a Athena y ve evaluación parcial activo. Entonces, mientras yo estoy editando, pues él se da cuenta que yo estoy elaborando el cuestionario y puede entrar y revisar. Entonces, ya una vez estando oculto, o sea, el primer paso es editar la instrucción del parcial. El segundo paso es aquí al lado derecho, desgloso y oculto. Luego ingreso a la evaluación parcial. Ya estando adentro, me voy a la tuerquita al lado derecho, desgloso y en el cuarto ítem dice editar cuestionario. Y lo abro. Y voy a empezar a organizar mi cuestionario. Para ello, yo tengo ya un cuestionario organizado que no sea sino copiar y pegar. Voy a hacer el ejemplo de 3 preguntas. Empiezo aquí, agregar. Voy a agregar una nueva pregunta. Aquí tengo el banco del tipo de preguntas que yo quiero escoger, opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, etcétera. Pero no se recomienda escoger respuesta corta porque la plataforma viene editada para que si yo edito la respuesta con mayúscula, pero el estudiante la contestó en minúscula, se la vale como 0. Si yo escribo la primera en mayúscula y el resto en minúscula y el estudiante escribió todo mayúscula, la bota como 0. Entonces, para que no hayan esos inconvenientes, pues se sugiere opción múltiple, verdadero y falso. Y en algunas oportunidades emparejamiento. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, opción múltiple. Vamos a agregar. Aquí, nombre de la pregunta siempre va a ser 1, 2, 3, 4, etc. Aquí yo voy a escoger a dónde la quiero enviar la pregunta, a evaluación del primer corte. O ustedes si quieren la envían al banco de preguntas. Pero entonces, evaluación primer corte. Aquí donde dice enunciado de la pregunta es donde yo voy a escribir el enunciado de la pregunta. El enunciado y la pregunta. Entonces yo ya tengo establecido aquí lo que yo voy a hacer. Esta es mi pregunta, la copio y la pego, la edito que quede bien escrita. La pregunta pues preferiblemente la hago en negrilla. Y las posibles respuestas yo las escribo en la parte de aquí abajo donde dice elección 1, elección 2, elección 3, etc. Entonces yo tengo aquí ya las respuestas. Entonces en la elección 1 copio la respuesta, elección 2 copio la respuesta,
aquí en la parte de abajo, elección 3 y elección 4. Entonces, cuando es de selección múltiple, aquí donde dice calificación, yo los dejo ninguno en las respuestas que no son, y donde es la respuesta que es un aula de clases, entonces coloco 100, con el ánimo de que el estudiante cuando conteste, esa sea la respuesta correcta, y a las otras respuestas se les deja ninguno. Y si ustedes quieren, entonces aquí le colocan una retroalimentación general, como para que ellos vean por qué es esta la respuesta. Y le doy guardar cambios. Siempre hay que acostumbrarse, ya quedó la primera pregunta, entonces yo la voy a verificar aquí donde está la lupita. Verifico que haya quedado bien la pregunta y yo verifico aquí en rellenar con las respuestas correctas que la respuesta haya sido la adecuada. Perfecto. Entonces pude verificar. Ahora que me quedó mal escrito, entonces yo entro aquí en la tuerquita y vuelvo a editar. De pronto una respuesta me quedó mal, un número o algo, edito y cualquier edición que yo haga le doy guardar cambios. Voy a agregar una segunda pregunta de verdadero y falso. Nueva pregunta, selecciono verdadero y falso. Siguiente pregunta es la 2. Escribo el enunciado de verdadero y falso. Yo tengo por aquí ya algo establecido. Entonces, aquí dice, acerca del plagio, responda verdadero y falso. Entonces, yo copio aquí. Dice, acerca del plagio, cuando se comete plagio, esta es la pregunta. Entonces dice acerca del plagio, ellos deben responder verdadero y falso. ¿Cuándo? Está haciendo una pregunta. ¿Cuándo se comete plagio? Cuando se copian sentencias. Responda verdadero o falso. No necesariamente en todas hay que escribir responda verdadero o falso, ¿no? O falso. Entonces, esa respuesta es verdadera. Entonces, yo coloco aquí el verdadero. Si ustedes desean, escriben la retroalimentación porque es verdadero y porque es falso, porque no es falso. Y le dan guardar cambio. Y hacen lo mismo, revisan aquí la lupita y revisan aquí la tuerquita para reeditar. Yo puedo hacer de selección múltiple con una imagen. Vamos a escoger de selección múltiple con una imagen. Pregunta 3. Coloco el enunciado. Entonces yo tengo una imagen guardada, la voy a copiar, la puedo copiar y con base en esa imagen yo hago una pregunta. La pregunta la puedo colocar aquí debajo. La pregunta se pone en el cuadro de texto y las posibles respuestas se copian acá. Voy a copiar dos preguntas, selección múltiple, 2, y a esta le coloco el 100 y le doy guardar cambios. Ustedes pueden escribir las respuestas que quieran. Vamos a verificar cómo me quedó la pregunta. Entonces me queda la imagen y dice la pregunta, vamos a mirar la respuesta y ahí yo verifico que quedó bien la respuesta y así sucesivamente organizamos los cuestionarios. De esta forma, y aquí editamos el valor de cada pregunta para completar acá 5 porque calificamos sobre 5. De esta forma se organizan los cuestionarios. Espero les sirva esta instrucción.